yo quiero pedir, por favor, que todos los niños que hay aquí que tengan diabetes, que se levanten, que yo los quiero ver. Que sean niños. Bueno, te puedes sentir niña también, ¿eh? Yo me siento niña y ahora me levantaría. A ver, ¿cuántos niños con diabetes hay, por favor? Hay varios. Oye, ¿le damos un aplauso a estos niños con diabetes? Muchas gracias por venir y por tener interés en estar hoy aquí, que va a ser muy interesante y que además esto, aunque se llame debate, es una conversación entre amigos, ¿vale? Es lo que queremos que sea. Una conversación entre amigos en la que queremos que salgan soluciones a determinadas problemáticas que a lo mejor ahora mismo no todos lo están viviendo como una problemática, pero lo pueden haber vivido, lo pueden vivir en el futuro y si no, seguro que pueden empatizar con personas que sí lo están viviendo como una problemática, que al final es el sentido de este grupo de conversación, ¿vale? Ahí digo, llego a Madrid, llego a Alicante en este caso y digo conversación, cuando es conversación en Canarias. Todo lo bueno se pega. Bueno, yo les voy a presentar los compañeros de conversación que vamos a tener hoy aquí. Voy a empezar por orden. A ver si voy a empezar por orden. Sí, voy a empezar por orden. En primer lugar tenemos a Amalia, que es persona con diabetes, mamá de persona con diabetes, mamá de perrito con diabetes. Además es educadora en diabetes. ¿Y qué más? ¿Me falta algo sobre la diabetes? Presidenta de la Asociación con Diabetes. Presidenta de la Asociación con Diabetes. O sea, su vida es diabetes. Le damos un aplauso a Amalia. Bienvenida, Amalia. A su lado tenemos a Iñaki, que es psicólogo y también es persona con diabetes. Un aplauso para Iñaki. Seguidamente tenemos a Santi, que me lo ha tenido que apuntar, porque Santi es coordinador del equipo de trabajo de diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica. Ahí es nada. Perdón. Y mejor persona, querías decir. Y por último, que ha estado cerca de personitas con un poquito de COVID, con un poquito, la hemos apartado un poco, pero es nuestra queridísima Ana, mamá páncreas de Viking Azul, es la mamá de Valeria. Esto calla y es la mamá de Valeria. Y hay que decir que Ana es más nueva en el mundo de la diabetes y ha esperado a estar, como ella me decía, ha esperado a estar fuerte, a estar con, bueno, todo lo fuerte que se puede estar, porque no hay que estar fuerte todos los días y Ana lo sabe y además lo muestra muchas veces en redes y por eso ha creado su perfil orientado, pues, no solo a padres de niños con diabetes, sino a personas con diabetes en general. Así que gracias, Ana, por darnos voz sin tener diabetes, que esto es importante. Y ahora sí, empezamos esta conversación. Yo les voy a resumir un poco los temas que vamos a tratar para que estén orientados, aunque bueno, se va a ir desarrollando como se vaya desarrollando. Queremos hablar del diagnóstico. Siéntanse libres de hablar, de preguntar, de aportar, de dar la opinión que tengan en cualquier momento. Levanten la mano y se les pasará el micro, ¿vale? Vamos a hablar del momento del diagnóstico, vamos a hablar de educación diabetológica, vamos a hablar de la relevancia de la enfermera escolar y por último vamos a ir a la importancia de la unión para conseguir mejoras, hablando de asociaciones y de cambios políticos y de todos los cambios que puedan surgir en torno a la diabetes y al mejor tratamiento y a los mejores cuidados. Así que vamos a empezar por el diagnóstico y yo primero lanzo la pregunta, ¿cómo lo vive el niño? Bueno, perdón, antes de empezar, yo no me he presentado, por si acaso. Yo soy Ana Trabadelo, soy paciente con diabetes desde los 11 años y para mí es muy importante este debate porque yo como niña con diabetes, como adulta ahora con diabetes, soy consciente de que hay muchas cosas que mejorar, de que no se tiene en cuenta el apartado emocional del niño que vive con diabetes. Yo esto lo digo, siempre lo digo, creo que es mi bandera, creo que es lo que me hace estar aquí y tener un valor añadido, que es que no veo por un ojo y aparte tengo insuficiencia renal por un mal cuidado del que soy responsable, de la diabetes, pero me ha ayudado el sistema a no tener ese cuidado. Entonces creo que este tipo de debates son importantes, sobre todo para eso, para dar luz y aportar soluciones. Vale, ahora sí, vamos al momento del diagnóstico, que hay que decir que no siempre se produce en niños, aunque en la mayoría de los casos la diabetes tipo 1 sí que se produce en niños. Aunque también podemos, como decía Santi, podemos hablar de la diabetes tipo 2, que también está presente, también es importante tenerla en consideración y hablar de ella cuando sea el momento.
El momento del diagnóstico. Voy a empezar por Ana. Sí, tú, Ana. Yo. Bueno, hola a todos. El momento del diagnóstico, mi hija realmente, claro, ella entró casi en coma en la UCI. De ahí uno de los motivos de querer estar en redes tan presente, que es porque esto hay que evitarlo, los síntomas tienen que ser más conocidos. Cada vez hay más debuts y yo hice una campaña pues en la que hubo un desenlace grave, ¿vale? Muy grave. Y eso me dio fuerza para continuar gritando la necesidad de estos síntomas que no sé por qué, no en todos los sitios lo ven importante. Esa es una, pero claro, Valeria, el diagnóstico, una vez sale de la UCI y ella es consciente, yo me doy cuenta de la fuerza que tienen los niños. Los niños sí que te preguntan por qué a mí, o por qué me ha pasado esto, o por qué me tengo que pinchar. Pero para ellos es ese momento. A los 5 minutos ha desaparecido esta sensación y están sonriendo, queriendo jugar, ¿vale? Otra cosa a lo mejor sería un adolescente. Yo no lo he vivido en ese caso, ¿vale? Ya te queda poco. Claro, calla cuando me llegue, no quiero saberlo. La cuestión está cuando los padres, ¿no?, viven este diagnóstico. Creo que necesitaríamos más ayuda psicológica, que no tenemos, no sabemos cómo afrontarlo y yo creo que muchísima gente que hay aquí, no sé si me siguen o no, pero algunos de los que me siguen, yo noto esa necesidad que ellos han tenido de verse reflejados en alguien y decir, ella lo pasó mal, lo cuenta, pero ahora está fuerte, ahora ella puede seguir adelante. Yo siempre digo que la diabetes la hemos asumido en mi casa. El diagnóstico grave de Valeria, donde me dijeron no sabemos si sale de esta, eso yo aún no lo he superado. Con lo cual creo que la diabetes no se puede prevenir, pero un diagnóstico grave sí. Y por esto hay que luchar, que se conozcan los síntomas por todos los sitios. Y eso es mi reivindicación. Muy bien, Ana. Santi, seguro que tiene que aportar algo sobre esto. Yo creo que muchos de aquí podréis contarnos historias como la de Ana, ¿verdad? Los que vivimos concienciados sobre la diabetes, los que hemos vivido debuts, yo trabajo en el medio rural y he visto muchas veces como pues iban los papás, habéis ido a urgencias a veces en un sitio que no había un hospital y no os han hecho caso con los primeros síntomas. Y sabemos que es importante, lo que pasa es que cuando hacemos campañas para intentar concienciar contra esos síntomas, a veces nos chocamos, que la gente que no conoce la diabetes no le da tanta importancia. Dice, es que eso es poco frecuente. Dice, sí, pero es que por lo menos los sanitarios lo tenemos que conocer todo. Y por supuesto, darlo a conocer donde hay niños, ¿no? En las escuelas, los cuidadores, los educadores, los profesores a veces han dado la pista de decir, oye, mira a tu hijo, llévalo al pediatra porque algo le pasa, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, cuando intentamos hacer hace 3, 4 años, ya es que nos ha pasado el tiempo rápido con la pandemia, hicimos una campaña, pero cuando pedíamos apoyo al ministerio, el ministerio decía, no, que es que son 17 autonomías y no les puedo decir a todos que hagan una tira ante los síntomas, nos costaba un poco. Y es uno de los mensajes que tenemos claro es que todos tenemos que trabajar en cada autonomía, en cada sitio, para que dentro de nuestra tierra también demos a conocer más esos síntomas de la diabetes, ¿no? Y seguir trabajando para que los diagnósticos de cetoacidosis cada vez sean más raros. Iñaki, quiero aprovecharte para preguntarte precisamente por el tema que tocaba Ana, como nos toca a todos, ¿no? Qué importante, está claro que la persona que es diagnosticada, en muchos casos es un niño, ni siquiera es muy consciente de lo que está pasando hasta que pasa cierto tiempo y coge cierta madurez con respecto al control de la diabetes, pero decirle a un padre que se está enfrentando a una enfermedad crónica, ¿no habría que darle un seguimiento a esos padres? Aparte de lo que es la educación. A ver, por supuesto, quiero decir, yo creo que el momento del diagnóstico es un momento muy delicado, por muchas razones. Primero porque de repente, yo no sé, como padre, yo también soy padre, tengo la suerte de que mis hijos no tienen diabetes, pero soy padre también y sé que tú tienes un proyecto, quieras o no, haces un proyecto, una fantasía de cómo, pues cuando mi hijo crezca va a ser capitán de barco, no sé, te haces cosas así, ¿no? Y de repente cuando le diagnostican a un niño o una niña, ¿qué ocurre? Que todo eso se tambalea, todo el universo del proyecto de pareja, vamos tal, de repente se tambalea y en algunos se tambalea y se rompe. Por tanto, es un momento crítico o delicado, por lo menos delicado. ¿Qué ocurre? Otra de las cosas que creo que según cómo se empiece en el diagnóstico, es decir, según cómo uno se tome ese momento, según cómo gestione toda la angustia que es inevitable, porque es inevitable,
pero según cómo se gestione va a determinar el camino de al menos los próximos años. Es decir, si uno le diagnostican a su hijo de diabetes y lo vive de una manera pues dramática, es muy probable que la percepción que tenga de la diabetes sea de ser una situación dramática y cuesta corregir eso. Sin embargo, si se empieza con una situación, mira, tiene tu hijo, tiene diabetes y es algo malo, pero no te preocupes que te voy a acompañar, que es algo que vamos a ir poco a poco construyéndolo, entonces cambia mucho. El disgusto sí, perdona, ya acabo, el disgusto sí que está. El problema es qué hacer con ese disgusto. Ahí es donde tenemos trabajo. Claro, es que precisamente por lo que iba a hablar, antes de darle el paso a Amalia, una vez, hace relativamente poco, había una charla en una asociación de personas con diabetes de Gran Canaria, de IGRAN, y había venido alguien a hablar y yo había ido y tocó el turno de preguntas. Y entonces una madre estaba diciendo que cómo podía hacer para sentirse mejor, porque claro, desde hacía un año o un año y algo que su hija había sido diagnosticada, claro que ella no tenía vida social, que no podía salir con las amigas, que había tenido que dejar de entrenar. Fíjense en el peso de estas palabras. Y yo le pregunté y le dije, ¿tu hija sabe lo que tú me estás diciendo ahora? Dice, sí, bueno, claro, ella sabe que yo... Digo, pues le estás haciendo un daño terrible desde la mejor de tus intenciones, claro. Porque al final tu hija está cargando con una enfermedad que al final es cargarla, porque es cargarla, pero además está cargando con el daño que te está haciendo a ti, porque aunque te lo estás haciendo tú, ella piensa que se lo está haciendo ella. Entonces, tener cuidado también con los padres, no olvidarse de sus vidas, ¿no? Mi madre, por ejemplo, en mi caso, como paciente, mi madre se volcó absolutamente en mí y no sé si me hizo un favor, que esto es fácil decirlo desde aquí sentada tranquilita, que yo no soy madre, pero que digo que es importante tener eso en cuenta, ¿no? Es fundamental tener en cuenta una cosa, que como bien habéis dicho, tú decías que el chico y la chica diagnosticado a los 5 minutos está haciendo otra cosa, porque lo que le impacta es el tener que pincharse. Cosas tan nimias, digamos, como de una agujita de nada, es lo que te preocupa. Sin embargo, a los padres lo que nos preocupa es el futuro. O sea, nosotros nos proyectamos en el futuro. Como anécdota, cuando visité a un niño que le acababan de diagnosticar, era curioso porque los padres decían, ¿y ya podrá ir a la universidad? Digo, mire usted, tiene 5 años, no lo sé si podrá. Dependerá de él. Es decir, pero los padres somos así, nos proyectamos en el futuro. Si ese futuro que vemos, que es incierto, porque no sabemos qué va a pasar, lo transformamos en futuro negro, lo que transmitimos a nuestros hijos e hijas es, ojo, porque lo que estamos diciéndoles, tienes una patología que te va a impedir para toda tu vida. Y de hecho, perdona porque me vuelvo a colgar otra vez de aquí del remo, mi madre no tiene diabetes, pero fue diagnosticada con Parkinson hace unos años. Mi madre ahora mismo tiene un Instagram en el que habla de Parkinson y bici. Ella todo el día está haciendo deporte, ¿no? Pero en el momento en el que fue diagnosticada es algo muy curioso porque fue diagnosticada con 65 años, ¿no? Y me decía, pero es que ahora mi calidad de vida, ella que solo lo único que hacía era ir al trabajo, llegar a mi casa, cocinar y dormir. Es mi calidad de vida ahora y lo que me va a pasar. Le digo, mamá, ya con la edad que tienes es más probable que mueras de otra cosa que de Parkinson. O sea, quiero decir que al final, si tú pones el foco en que lo que te ha pasado es lo peor que te podía pasar, es que lo que te ha pasado es lo peor que te podía pasar, pero porque tú estás poniendo el foco ahí. Entonces es muy importante posicionarnos más en el para qué que en el por qué, porque hay miles, pero ¿para qué? Claro. Ahora sí que me voy a callar, pero sí que me parece importante, no, sobre todo porque creo que es muy importante para todos los padres y madres que estéis aquí. Tenéis derecho a disgustaros. Claro. Tenéis derecho a disgustaros. Lo que es peligroso es disgustaros delante de vuestros hijos, porque la lectura que hace un niño al ver a su padre, a su madre llorar por este tema es qué terrible será esto que le hace llorar a mi madre, a mi padre.
Por tanto, ¿hay que llorar? Claro que sí, pero ¿dónde? Con la amiga o con el amigo, decir, ven, que te invito a un café y mira, esta vida es una mierda, tengo un hijo con diabetes, estoy agobiado, pero no delante de los niños. Claro, porque, perdóname, porque eso sí que me ha pasado a mí, ¿no? La sensación de que yo creo que muchos niños, al final, la diabetes es mala porque le hace llorar a mi madre. Claro. Y eso muchas veces cuando mamás me hablan, se lo digo, tienes que intentar, yo sé que cuesta, pero le pones una sonrisa, le dices, voy a echar una meadita, te vas y tú allí pues procesas, gestionas. Pero sí que es verdad porque a mí lo hice infinidad de veces y me he culpado mucho por ello. Pero de ahí el matiz que yo decía de, dependiendo de cómo sea ese debut, de lo grave que sea el debut, será más fácil para los padres gestionar el dolor. O al menos yo creo que a mí me costó tanto porque no hacía más que culparme de que mi hija casi se va de este mundo porque yo no me daba cuenta de lo que pasaba. Y yo creo que eso es importante. Y a mí me gustaría aportarles un tip, que creo que es un buen momento, porque luego vamos a seguir con el debate y esto se va a quedar atrás, pero me gustaría aprovechar este momento para aportar un tip, y me das tu opinión, Iñaki, si quieres, que creo que es muy poderoso y muy importante. Todos sabemos, o por lo menos lo sabemos conscientemente, otra cosa es que no lo hagamos, pero sabemos que en el presente no está pasando nada. Todo lo que está pasando está en el pasado y está en el futuro, pero no existe. En este momento estamos a salvo, no está pasando nada. Entonces, es muy importante cuando nosotros tenemos pensamientos derrotistas, negativos, frustrantes, nos enredamos en el pensamiento y lo intentamos combatir con otro pensamiento, ¿no? Por ejemplo, tengo mucho miedo de quedarme lo que sea, y entonces lo combato con otro pensamiento. No me va a pasar nada. Pero entre el malo y el bueno siempre va a ganar el malo, porque tiene más fuerza emocional. Decirme que no me va a pasar nada no tiene tanta fuerza emocional como decirme que me va a pasar lo peor. Entonces siempre va a ganar el pensamiento malo. Con lo cual, cuando tengan esos pensamientos relacionados con sus hijos o con ustedes mismos, sean conscientes de lo que está pasando. Se están inventando una historia. Y díganselo, no rechacen ese pensamiento, acéptenlo como un pensamiento, pero denle la validez de pensamiento. Me estoy metiendo en un agujero negro, me estoy contando películas, me estoy contando mentiras y ahí me puedo quedar hasta que yo quiera, pero soy libre de salir. Puede parecer que no es importante, pero hacer esto de manera continuada, cada vez que el pensamiento recurrente viene a nuestra cabeza, hace que al final lo vivamos con mucha menos intensidad y que no caigamos tan fácilmente en enredarnos en esos pensamientos. Y lo digo porque lo he vivido con la propia experiencia. Es decir, ser conscientes de lo que está pasando, no llamarlo por otro nombre y no intentar luchar contra ese pensamiento que tiene siempre más fuerza que tú. Sí, me lo has explicado muy bien, en realidad no tengo mucho que aportar, pero es verdad que cuando dice, a ver, yo soy anti Mr. Wonderful, lo siento mucho, yo lo odio a Mr. Wonderful, eso que dice, eso de que el karma te devolverá positivo, pues igual sí o igual no, igual sí, igual no, la realidad es que tienes que vivir con lo que te ha tocado, y vivir con lo que te ha tocado, a mí lo que me ayuda en general, es pensar que la realidad es X, pero lo que realmente me duele o me escuece o me molesta o me angustia es la lectura que yo estoy haciendo de esa realidad. Y si mi lectura es que esto es una catástrofe, eso es lo que va a marcar. Y entonces lo que me cuestiono, a ver, Iñaki, una catástrofe, no sé, para otros que les ha pasado lo mismo, no es una catástrofe. Luego hay formas de verlo. Por lo menos cuestiónate que tu forma de ver sea la correcta. Y de hecho, yo, por ejemplo, aprovecho porque soy el claro ejemplo. Es decir, yo tengo la misma diabetes hoy que tenía con 11 años, pero además hoy no veo, además tengo insuficiencia renal, pero sin embargo yo con 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 años era una persona infeliz. No me quería por culpa de que solamente tenía diabetes. Y sin embargo, hoy, teniendo muchas más cosas, la lectura que hago de los mismos acontecimientos, incluso peores, se podrían etiquetar como peores, es muy diferente. Es decir, yo puedo hacer lo que quiera con esto que es neutral. Y yo decido cómo me quiero sentir y para qué, lo que les decía antes, para qué lo quiero utilizar. Que en este caso es para ofrecer mi mejor versión, habiendo pasado y habiendo transitado el valle oscuro, digamos, ¿no?, de la diabetes. Amalia, por Dios, ya llego a ti, ya llego a ti. Yo aquí sigo muy tranquilita, oyéndolos todos, porque yo tengo todavía muchísimo más. Tienes muchísimo más. Y además llevas 50 años con diabetes. ¿Cómo fue ese momento de tu diagnóstico y cómo lo comparas desde tu experiencia con el diagnóstico actual?
el momento de mi diagnóstico no tiene nada que ver, evidentemente, con el momento actual. O sea, si os cuento el momento de mi diagnóstico, alguno se va de la sala. Mi diagnóstico fue que mi madre me llevó al médico porque le decía, mire usted, yo tengo una niña que come mucho, bebe mucho y mea mucho. Y a veces está cansada. Y el médico le decía, mire usted, si come tiene que beber y si bebe tiene que mear. Y si está cansada, pues es que los niños se cansan. Pues entonces, nada, usted no se preocupe. Y volví a la semana. Y pues la niña, pues vamos a ver, señora, ¿y usted qué quiere? Y ya le dijo a mi madre, mire, es que la niña pues, como que no engorda. Y entonces, cada vez, por mucho que come, cada vez está más delgada. Y me dijo, bueno, pues le vamos a hacer una analítica para que usted se quede tranquila y no venga más. Me hacen la analítica y el resultado de la analítica es que estoy embarazada. 9 años. Y claro, como pueden entender, yo en aquel momento no tenía ni pecho. Y entonces dijo mi madre, pues se han debido de equivocar, pues esto va a ser que mi hija no. Entonces pasan otros 15 días y me repiten la analítica, claro. Y entonces me repiten la analítica y ya dicen, ah, no, es que lo que tiene la niña es que tiene diabetes. Ah, ¿qué será eso? No puede ser una niña con diabetes. No, los niños no tienen diabetes. No, no. La vamos a mandar al endocrino porque aquí ha pasado algo. Vale, me mandan al endocrino, llegamos al endocrino y dice el endocrino, le vamos a hacer una curva para confirmar, porque esto no puede ser en un niño. Me hacen la curva, claro. Me hacen la curva y en la primera vez que me dan la glucosa vomito. Vomito y dice el endocrino que, bueno, pues vamos a ver. Pues por no repetirme la glucosa vamos a empezar con Daonil 5 miligramos por la mañana, una pastillita, y 800 calorías de dieta. Yo me acuerdo del colín que me daba mi madre en el recreo y yo solo lloraba y le decía, mamá, yo tengo mucha hambre. Mamá, yo es que tengo mucha hambre, de verdad, o sea, yo es que tengo mucha hambre, mamá. Y ya mi madre llorando se fue al médico y le dijo, mire usted, yo esto no entiendo nada, pero mi hija no está bien. Y le dijeron, váyase usted a lo que entonces existía en Madrid, que era la lucha antidiabética de Cruz Roja Española. Échenle nombre. Allá fue Amalia, a la lucha antidiabética de Cruz Roja Española, donde salí pinchando M17 de Monotar, insulina de cerdo, pinchada con una jeringa de cristal y una aguja que no les voy a decir las proporciones, que había que hervir para desinfectar en un jeringuero. Entonces, bueno, pues así empezamos. La manera de medir la glucosa es metiendo una tira en la orina. Yo la miraba y decía, mamá, 3 cruces de azúcar. Mi madre la miraba y decía, yo creo que tienes 4. Y la veía mi padre y decía, va, 1. Echábamos la media, ¿no? Y así, más o menos, ¿no? Así funcionamos muchos años. Y bueno, pues después de 50 años de episodios diferentes y varios, aquí estamos. Una vida feliz. He ido con niños con diabetes de campamento, he sido monitora en los campamentos, luego he sido enfermera, educadora en diabetes toda mi vida, con niños con diabetes. Tuve un hijo fantástico y maravilloso, el mejor hijo que una madre puede tener, el más guapo, el más listo. Bueno, o sea, será de Madrid para abajo, perdona, vamos, o sea, de Praga a Angola, el más guapo mi hijo. Por allí creo que está. Yo cuando tuvo 9 años viví una época de estrés porque yo decía, Dios mío que no tenga diabetes, Dios mío que no tenga diabetes, Dios mío que no tenga diabetes. Cuando pasó los 9 y ya llegaron los 10, dije, bueno, todavía el tal. Cuando llegó a los 15 dije, no va a pasar, no va a pasar. Cuando llegó a los 18 dije, bien, que ya no tiene. Cuando llegó a los 20 dije, yupi. Cuando llegó a los 15 lo celebré y cuando llegó a los 26 debutó. Mira todos los años que se ahorró, Amalia. Hombre, no tengo ninguna duda. Me di el panzón a llorar, como todas las madres, os podéis imaginar, pero tiré para adelante. Evidentemente el debut
no fue con los de su madre, fue mucho más sencillo. No le diagnosticaron de embarazo, ¿no? No le diagnosticaron nada, no se diagnosticó solo. Se diagnosticó solo. Yo me había ido 15 días de voluntaria a un campamento a la zona de liberados del Sáhara, durmiendo en el desierto. Yo estuve un año de cooperante en Angola, o sea que evidentemente con diabetes solo te pones el límite tú. Yo me fui de un año a Angola de cooperante, ¿vale? Y luego estuve 15 días de la zona de liberados del Sáhara durmiendo en el desierto, ¿vale? Y el día que llegué me bajé del avión y me dijo, mamá, tengo diabetes. Y digo, ¿perdona? Dice, sí, dice, es que me he hecho una tira de orina y he visto que hay azúcar. Y digo, bueno, te voy a pinchar un dedo. Le pinché un dedo, 400, no recuerdo cuánto. Y le dije, cariño, tenemos dos opciones. Irnos al hospital es una y la segunda es comer e irnos al hospital. Y dijo, pues primero comemos y luego nos vamos al hospital. Y que sean 700. No, pues llegamos al hospital con 600 y pico. Nos comimos primero y luego nos fuimos al hospital. En un principio no lo pasó, bueno, se dio su bofetada, pero él siempre dice que pensó que se le iba a pasar, hasta que se dio cuenta de que no se lo iba a pasar. Tuvo que pasar por una terapia psicológica, evidentemente. Estuvo en terapia un tiempo, porque tener diabetes es duro. Y a los 6 meses de debutar mi hijo, debutó mi perro. Y le poníamos, por empatía. Por empatía, y le poníamos 3 unidades por la mañana y 3 unidades por la tarde, y le pesábamos también el pienso, ¿vale?, de diabetes. Entonces, mi marido es el único que estaba excluido en casa. Era el único que no comía por raciones. El discriminado, ¿no? El discriminado, sí, le hacíamos el vacío. El ghosting este que se hace ahora, pues se lo hacíamos al papá, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Yo en esos momentos tuve también un problema, tuve un cáncer, bueno, pues un problema de salud que no tuvo nada que ver con la diabetes. Tuve un cáncer de mama, me quitaron una mama, hice quimio, hice hormonoterapia, que la estoy terminando ahora. Y bueno, por diferentes motivos tuve que dejar de trabajar, me hicieron una incapacidad tal. Y decidí que yo la diabetes, perdonarme, ha sido mi vida, es mi vida. Y ahora, en este momento, decidí que bueno, pues había una asociación que se iba a morir en Alcorcón y decidí que no se moría. Entonces, ahora en este momento soy la presidenta de la asociación. Entonces, bueno, como veis, la diabetes es difícil, es dura. Como padres nos queda mucho por hacer y por vivir, pero se puede vivir bien. Voy a recoger lo que has comentado antes, Amalia, que me parece interesante. Porque... Perdonad, disculpar. Mi hijo es aquel de la camisa verde que está allá al fondo. Saluda, por favor, Adrián, a mí saluda. me lo estaba pareciendo por los ojitos que te pone. Oye, y sí, ciertamente, sí que es guapo, ciertamente sí que es guapo. mi hijo es mucho más guapo que él dice. No, ni de coña. Yo solo digo que hay una silla libre, ¿eh? Bueno, estaba diciendo que por el tema de lo que estaba contando Amalia, de su diagnóstico en comparación con los diagnósticos que suceden hoy en día, y porque también queríamos tocar con el diagnóstico el tema del apoyo o no apoyo del entorno, de la figura del entorno, yo quería comentar algo que me parece muy importante, y es que muchas personas que han sido diagnosticadas hace muchísimos años, como yo iba a mi casa a cargar una jeringa, es decir, yo no lo parece, pero yo soy mayor. Y yo he vivido ese bueno, pues tener que cargar, mezclar las insulinas en una misma jeringa, que era un follón, que tenías que ir a tu casa, que el glucómetro era gigante. Y muchas veces las personas piensan, qué suerte diagnosticar ahora a una persona porque lo tiene muy fácil. Y yo quiero empezar con el tema del apoyo del entorno diciendo que para nadie es fácil ser diagnosticado con una enfermedad crónica que va mucho más allá de pincharte, porque al final yo me quedaba con pincharme, ¿eh? O sea, me puedes pinchar todo el día, no hay ningún problema, es el menor de los problemas.
Entonces, un poco empatizar, que a veces yo creo que la familia no lo hace, porque muchas veces la típica palabra que te llega de apoyo es, bueno, pero ahora ustedes van con el sensor, ahora nada. Y a veces ese apoyo resulta como un jarro de agua fría. Y creo que Ana aquí puede aportar bastante. Bueno, yo siempre digo que creo que el entorno suelta todas las perlas que suelta, no porque no conozca la diabetes, sino porque la malconoce. Es una enfermedad de tanto tiempo que siempre tienes un vecino, un primo, un abuelo, y ya cuando te sueltan delante de los niños perlitas de mi abuelo le pasó esto o lo otro, pues ya te quedas seco o lo siguiente. Pero claro, ¿quién no ha vivido la típica frase de, bueno, pero que esto no es para tanto? Bueno, mi padre mismo, cuando mi hija salió del hospital, me dijo, venga, va, que de esto no se ha muerto nadie. Ay, O sea, quiero decirte... ¿En serio? Menos mal que ya no me hablo con él, no por eso, por otras cosas, porque si no tengo que aguantar todas estas cosas. Pero me refiero, que es que sueltan encima cosas que no sé si pretenden ayudarte o no, pero claro, siempre estamos con lo mismo. Esto no es para tanto, vale. Hay cosas peores, vale, pero que eso sea peor no significa que a mí esto no me duela. Si yo lo voy a gestionar, tranquilo, dame tiempo. No puedo salir con unas castañuelas del hospital, no pasa nada, aquí estamos todos bien. No se puede. Entonces, eso es lo que me molesta del entorno y, sobre todo, si no lo conoces, no te apetece animarme o no te apetece escucharme, no me preguntes para cuando te voy a contestar darte la vuelta. Simplemente me dices, hola Ana, ¿qué tal? Ya está, si es que no necesito más. Iñaki, ¿puede tener esto que ver con lo que comentabas antes de la alergia al Mr. Wonderful? Que la gente tiende, o sea, como sociedad, quiero decir, no digo la gente, como sociedad tendemos a hacer un rechazo a las emociones negativas y enseguida queremos que el otro esté bien porque no nos apetece estar con una persona que está mal. Yo creo, sí, a ver, yo soy muy blando para eso, yo creo que hay que perdonarles. Quiero decir que la única manera que tengo de que no me duela la sensación de soledad que sientes cuando tu gente cercana no entiende lo que te pasa es pensar que sus comentarios que a mí tanto me duelen, de que menos uno que luego os contaré cuál es que lo hacen porque te quieren, para consolarte y tal, ¿no? Ya sé que no consuela, ¿no? Y yo creo que es algo que no podemos, pero no podemos descartar el fondo del por qué lo hacen. Yo creo que eso es algo importante. Y la frase que no soporto, y ahí sí que me lanzo al cuello, a ver, para reeducar, es el hay cosas peores. Vete a la mierda. A ver, ya sé que hay niños que mueren en Ucrania, ya lo sé, pero a mí lo que me duele es que mi hijo por las mañanas tiene diabetes. Y creo que tengo derecho a que me duela eso. Y yo creo que eso es algo que hay que reeducar, ¿no? Entiendo que tiene que ver con ese afán por consolar o lo que sea, pero creo que ayuda poco, personalmente, Además, os digo una cosa, a lo que dice Iñaki ahora mismo. Yo del cáncer me he curado, pero de la diabetes no. Exacto. Es una muy buena matización esta porque, de hecho, una vez tuve en redes una pequeña discusión por este tema, porque sin menospreciar, por favor, ninguna enfermedad, pero es verdad que una vez escuché una comparativa. Y yo, aparte que no hay que comparar eso, por supuesto, pero que además, por muy terrible que pueda ser una enfermedad, hay enfermedades que se curan, como bien dice, y hay enfermedades que no. Entonces, no, la comparación deja incluso de ser viable en ese caso. Ana, creo que ibas a... No, era por ahí, porque cuando Valeria debutó en el colegio, pues la directora tenía una hija mayor de 20 y algo con cáncer, y me dijo eso, que ojalá su hija tuviera diabetes y no cáncer. Y yo le dije, mira, claro, yo estaba destrozada, yo no sabía ni cómo se remontaba una hipoglucemia, es que hacía 3 días. Y le dije, mira, es que eso ha sido un golpe muy bajo, porque yo a tu hija le deseo lo mejor, pero tú no conoces esto y no sabes lo que supone. Y yo no estoy capacitada ahora mismo para contártelo, porque solo sé llorar, no sé hacer nada más ahora mismo. Pero hay una cosa que me ha dicho hoy mi marido, y es verdad, yo creo que ese es el punto clave de todo esto, y es que cuando tú tratas de contarle en el colegio lo que es la diabetes,
o tratas de contarle a tu entorno lo que es la diabetes, el problema viene en ¿quieren escucharme? Esa es la cuestión. La cuestión no es tenemos que tener paciencia y contarles. No debo enfadarme, debo contarle, pero ellos quieren escucharme, no me quieren escuchar. Y yo vivo ya 5 años y medio con esto y estoy harta de sentarme con los profesores cada vez y hacen un clic, y ya está. Y hoy por hoy sigo siendo yo la que tengo que decir, dile que se tome esto para remontar. Entonces tenemos que tener en cuenta también un poquito esto, ¿no? Que es lo que dice Iñaki, no debemos enfadarnos, debemos perdonarles y un poco hablar con ellos y decirles, no, mira, es que esto es así, pero es que a mí me ha pasado con la familia. Es que yo he estado remontando una hipoglucemia y no quieren escuchar lo que pasa si no la remonto rápido. Claro, aquí yo añadiría que más que perdonarles, pasa por comprenderles y aceptar, porque una vez que aceptas, sueltas. Yo lo digo porque muchas navidades, bueno, muchas no, todas las navidades, está por aquí mi hermana y puede dar fe, se me pregunta que qué puedo comer en mi casa de mi familia. Y entonces yo antes, durante como 20 años me enfadé y llegó un momento en el que acepté, y cuando acepté que ellos quieren ser unos ignorantes de la diabetes, porque no es un desprecio, o sea, ignorar la diabetes, y quieren seguir siendo unos ignorantes de la diabetes teniendo un familiar con diabetes, yo simplemente acepto su ignorancia y ya no contesto, y ya está. Entonces, a veces, yo creo que lo que quiere decir Iñaki es que como que está en nosotros cómo nos queremos sentir con respecto a la decisión de ignorancia de otro, que no podemos cambiarla porque no está en nuestra mano. Y muchas veces sufrimos porque nos centramos como en esa falta de empatía, que a veces no es falta de empatía, simplemente es un desconocimiento tan grande que no se puede empatizar con lo que no se conoce. Y creo que es velar por nuestra propia seguridad. Claro, de hecho yo, disculpa, hago vídeos de humor para explicar ciertas cosas, porque me he dado cuenta que es la única forma que el entorno de la gente que lo comparte se para a mirarlo a veces. ¡Oh, qué gracioso! Pero claro, es que dentro de esa gracia te estoy contando una cosa que a veces me escuchas. Porque si tú te pones en plan serio de decir, mira, mi hija cuando se despierta, yo muchas veces se me olvida decirle buenos días, Valeria. Le digo, hazte un capilar, ponte la insulina. Y eso es triste. Y no nos damos cuenta de que lo hacemos. Pero cuando yo le cuento a alguien que no pasa por eso, dice, aquí es donde ponían curasanes, porque le está dando igual lo que yo le cuento. Y yo sé la sensación de muchas madres cuando acaban de debutar y están en la puerta del colegio y estamos escuchando eso de, madre mía, mi hijo, que se pasó anoche 1 hora tosiendo, que no pude dormir durante 1 hora. Y tú estás pensando, la madre que... ¿Pero por qué? Porque yo estoy viendo mi problema, pero nadie quiere verlo. Y esa es la cuestión, que no siempre nos van a querer escuchar. Hay que tratar de que tu entorno, yo no digo el mundo, tu entorno, al menos conozca una mínima parte de lo que vivimos. Bueno, de todas formas, retomando con lo que decías, Ana, al principio, creo que una de las cosas más importantes no es tanto que las personas de nuestro entorno o incluso de no nuestro entorno conozcan lo que es la diabetes. Creo que es más importante que sepan lo que no es la diabetes, ¿no? Porque al final la poquísima información que se tiene sobre diabetes en el mundo en general es lo que no es la diabetes, porque se asocia a el consumo prohibido de X cosas cuando realmente eso es lo que no es la diabetes. La diabetes es muchísimas otras cosas que están detrás de eso, porque al final todos podemos decidir comer mal. O sea, eso es una decisión individual. Es como decir que una persona que tiene obesidad mórbida no puede comer croissants. Sí puede, porque puede decidir comer croissants. Y yo, que tengo diabetes, puedo decidir comer croissants. Lo gestionaré mejor o peor, pero sigue siendo mi decisión. El problema es que se crea que la enfermedad consiste en tener una alergia que no es real y que además el tratamiento no es ese. De ahí radica, yo creo, que la mayor parte de lo que nosotros traducimos como falta de empatía, que hay un mensaje muy poderoso que está detrás de eso. Sí, No, tranquila. No, que venía a decir, para que luego retomemos otro aspecto de esto, que una cosa es la ignorancia de tu entorno familiar, por ejemplo, que esa incluso la puedes obviar, ¿no? Me molesta, pero bueno, si no saben que esto no, sí que puedo comer, vale. Pero cuando hay un desconocimiento de la diabetes en un entorno como el colegio o el instituto, donde un profesor no va a actuar bien cuando ese niño no pueda terminar un examen por una hipoglucemia, por ejemplo, o cuando le molesten tus alarmas, no, es que esas alarmas son mi salud.
Por eso insisto tanto en que el entorno tiene que conocer la diabetes, pero no para que yo no me moleste, sino para que ese entorno, cuando sea en situaciones, por ejemplo, del entorno educativo, tome las decisiones correctas para ese niño. Y el desconocimiento de la diabetes hace que en muchos colegios se viva una discriminación continua. Bueno, discriminación y una puesta en peligro, porque aquí les quiero lanzar, no es el tema, no es el que toca, pero les quiero lanzar una pregunta por oír sus opiniones, ¿vale? No, cuando uno va por la carretera y ve un accidente, tiene una obligación legal de parar a socorrer a la persona. Pero sin embargo en el colegio un profesor no tiene la obligación de socorrer con un glucagón a un alumno. Y esto no lo entiendo, porque es un delito no socorrer a un conductor y no es un delito teniendo la herramienta no socorrer a un alumno. Yo, o sea, si os dais cuenta de esto también, lo hemos vivido mucho tiempo precisamente desde ese desconocimiento que tienen muchas veces los profesores o las personas que no tienen diabetes, así. Hay cosas que se van avanzando y yo creo que todo va cambiando y podemos mejorar las cosas. Lo que pasa es que luego te encuentras familias como lo que te está pasando, Ana, ¿no? Que dices, tengo un muro delante y no parece que lo quieran escuchar. Pero sí que la actitud, yo creo que de los educadores, de esos pues entrenadores, profesores de educación física, va cambiando. Y yo lo veo, nosotros a veces vamos a colegios, a institutos, a contarles lo que hay y sí que están más abiertos que antes. Hay herramientas que nos lo han puesto más fácil, porque hace 3 años un niño con una hipoglucemia grave había que pincharle glucagón y nadie quería oír hablar de eso. Alguna vez lo contabas y oías a un profesor que decía, yo lo haré, porque si le pasara a mi hijo yo quería que lo hicieran. Que ojo, me emocionó porque yo he visto que lo necesitáis a veces. Y ahora tenemos el glucagón nasal, por ejemplo, que es una ayuda para decir, ya no se van a ver en ese compromiso, ¿no? que suponía hace tiempo. Pero sí que vamos viendo también más gente que quiere escuchar y decir, a ver, ¿qué más puedo hacer para que esté a gusto? Para que pueda ir a las excursiones y todo. Y de vez en cuando, hace unos años era impensable y habéis ido abriendo caminos que cada vez son mayores. Y sí que hay más gente que tiene intención. Yo creo que en ese camino siempre tenemos que tratar de no imponer, de informarles para que vayan entrando en ese camino también. Nosotros tenemos ahora, si habéis visto, el proyecto KIDS, que es de la Federación Internacional de Diabetes, es para dar a conocer la diabetes en las escuelas. Yo creo que a veces cuando llegamos con el proyecto, cuando un niño ha debutado con diabetes, a veces llegamos tarde. A mí lo que me gustaría es que en los colegios o las clases que no tienen un niño con diabetes, hablaran de la diabetes. Que hablen de lo que es la diabetes, los tipos de diabetes, para conocer que no tiene todo que ver con los hábitos de vida, ¿vale? Las consecuencias de diabetes, las necesidades de la persona y el niño que tiene diabetes y también de cómo prevenir la diabetes tipo 2, que estamos hablando siempre de enseñarles hábitos saludables. Entonces, si todo eso se ha empezado a trabajar en los colegios desde antes de que esté la diabetes, el día que aparece la diabetes en una clase, en un niño de ese colegio, los demás lo van a conocer mucho más y acompañar mucho más. Entonces, sí que tenemos que trabajar para que todo esto se extienda y que pues, proyectos como este o toda la información que sea vaya llegando. A mí, con la campaña que os decía, no sé si lo llegasteis a conocer, fue Piensa en diabetes o Una tira una vida, lo llamamos. Cuando la intentamos extender, veo que mucha gente veíamos que no hacía eco de ella, pues por lo mismo, porque no les interesa, no están en la onda de la diabetes. Y esto tiene que seguir calando para que algún día no sea tan raro que cuando llegue un niño con diabetes digan, ven que sé cómo ayudarte o que quiero ayudarte. Correcto. Bueno, seguimos avanzando, vamos a entrar, si les parece, en el tema de la educación diabetológica, porque yo aquí quiero arrancar con algo. Es decir, por un lado, es verdad que todos, yo creo que todos lo sabemos, somos responsables de nuestra propia educación y muchas veces, oye, pues por el momento en el que estamos pasando, porque no nos apetece aceptar que tenemos diabetes, nos resistimos un poco a aprender determinadas cosas, que esto también varía cuando eres niño o eres adulto. Pero yo he visto testimonios de personas que han salido con un diagnóstico de diabetes de tipo 1 de una consulta con la insulina. De hecho, tengo el caso, muchos de ustedes seguro que conocen a Eurequilla, y yo voy a contar una cosa que a ella le pasó, Elena Eurequilla, se llama en Instagram. Y ella lo ha compartido, por eso lo voy a contar. Ella fue diagnosticada con diabetes tipo 1, le dieron su insulina lenta, su insulina rápida y una dieta cerrada. Y no le explicaron lo que hace la insulina, solo le dijeron, tú comes esto, te pones esto, y ya está. Y a los 6 meses de haber sido diagnosticada, siempre siguiendo esa misma dieta y esa misma pauta de insulina fija, se fue a un asadero. Yo le llamo asadero en Canarias, no sé cómo se llama aquí. Barbacoa. Se fue a una barbacoa y claro, ella vio mucha comida, mucho chorizo, mucha carne. Y dijo, pues me voy a poner más insulina todavía de la que me toca. Y ahí no había un cachito de pan. Y claro, estuvo la pobrecita en 28-30 horas hasta que la pudieron sacar de ese sitio alejado, casi en coma. Entonces, se da una herramienta que puede acabar con tu vida
y no se explica. Y cuento el caso de Elena porque me parece algo muy evidente, muy gráfico, pero tengo mucha gente que se ha ido con la insulina a su casa y una pauta fija sin saber cómo se cubre la comida. Y esto me parece, bueno, a mí me parece un abuso, pero quiero que ustedes me den su opinión sobre la educación diabetológica que estamos viviendo en este momento. Pues libre, o sea, gratis. sí, el problema es completamente, no sé qué adjetivo ponerle. Cada vez, por ejemplo, en pediatría, el sistema de salud en general está bastante cubierto, en general, pero es verdad que enseguida que llegamos a los 16, 17 años, el problema de las personas con diabetes es que la mayor parte de ellas no tienen una educación en diabetes. Entonces pasa eso, que llegas a la urgencia, te diagnostican una diabetes, te dan efectivamente la insulina rápida, la insulina lenta, un papel donde pone 1500 calorías que no sabes ni lo que es y te mandan a casa a la espera de que te llegue una cita con la educadora, eso con suerte que haya educadora en tu centro. Entonces es un problema muy serio porque el tratamiento de la diabetes no solamente es el tratamiento del endocrino. El tratamiento de la diabetes, todos los que estamos aquí lo sabemos, la base del tratamiento es la educación en diabetes. Es la base, es la que sujeta el tratamiento de la diabetes. Si tú no tienes educación, tú no puedes mover el tratamiento y eso hace que no tengas la misma calidad de vida. Eso es poder vivir bien. La calidad de vida te viene gracias a la educación. Entonces, todos como personas con diabetes tipo 1 o tipo 3 tenemos que pelear y tenemos que luchar porque todos tengamos acceso a una educación en diabetes. No puede ser que las personas con diabetes no tengamos acceso a ella. Eso, diabetes tipo 1, que si nos ponemos a hablar ya de diabetes tipo 2, como dicen en mi tierra, mátame camión. O sea, claro, las personas con diabetes tipo 2 tienen derecho a respirar y depende, a días, ¿no? A días, porque es que no se les puede dar glucómetro. Empezamos por ahí. Una vez al mes vienes a la enfermera el día 24 a hacerte la primera de la mañana, que entonces el 22 lo que hago es que no ceno, para el 23 ya estoy bien y luego que me hagan la glico, que ya veremos. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer sin coste o sin un aumento de coste y hacerlo mucho mejor y tenemos mucha mejor calidad de vida. Entonces yo creo que ahí sí que las personas con diabetes tenemos mucho que hacer y tenemos mucho que aportar y tenemos mucho que pelear y tenemos que unirnos para decir a todos los estamentos y en todos los sitios, basta, por favor, basta. Tenemos derecho a la educación en diabetes. Tenemos todo el derecho del mundo a la educación en diabetes. No puede ser que una persona con diabetes no tenga educación. No puede ser, o sea, es completamente inadmisible. Si a mí no me enseñan que con la insulina puedo tener una hipoglucemia o con otro tipo de medicamento oral puedo tener una hipoglucemia y cómo la puedo resolver, mi vida está en juego. Es que está mi vida en juego, ¿de qué estamos hablando? Entonces, eso hay que pelearlo. Es que hay madres, bueno, hay una madre en concreto que a mí me escribió una tarde, a las 5 de la tarde, desesperada, y me decía, es que no sé qué hacer porque mi hijo está en 300 y le tengo que dar ya sus 60 gramos de hidratos de carbono. Y digo, pero no le puedes dar eso, es que tengo que dárselo, es que no me dejan no dárselo. Entonces, te están quitando una libertad y además te están poniendo en peligro, porque es como... yo utilizo mucho el ejemplo del alcohol porque me parece muy, muy importante y muy trascendental, sobre todo en determinadas edades. Tú vas al médico y a lo mejor el médico sin diabetes te dice, mira, por la situación en la que está tu salud ahora mismo, yo te recomiendo que no bebas. Beber es peligroso porque te está poniendo en riesgo, ¿no? Y tú decides si beber o no. Pero luego te da unas pastillas y dices, si tú mezclas el alcohol con las pastillas no lo cuentas. Entonces tú puedes decir a lo mejor, mira, pues no me tomo las pastillas porque voy a tomar alcohol. Pero si tú a un adolescente le dices, como tienes diabetes, no puedes beber, pero no le explicas por qué, ahí es cuando le pones en riesgo. Que un médico te diga, como me decían a mí, no puedes comer chocolatinas, no hace que no comas chocolatinas. Lo que hace que esté bien es que, sabiendo que no deberías comerlas por lo que sea, por el tratamiento que tienes, porque es saludable, por lo que sea, que tú sepas que si lo vas a hacer,
tienes una manera de gestionarlo. O sea, nunca nadie fue al médico y le hizo caso. Entonces, por lo menos saber qué podemos hacer en esas situaciones. Y la educación diabetológica, ahora mismo, hay conceptos que yo muchas veces explico y la gente me dice, es que no entiendo de lo que estás hablando. La unidad grasa-proteína, por ejemplo. Muchas cosas. Hay muchas cosas que la gente no conoce porque en una consulta, que yo creo que es el problema en el que nos deberíamos entrar, igual, no lo sé, es que no hay tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con que no haya tiempo? No hay tiempo y no todos los hospitales tienen educadora en diabetes. Yo en 5 años y medio no he estado con una educadora. Y yo todo lo que y he tenido 2 endocrinos buenísimos los 2, pero ellos no me pueden explicar todo a mí, porque cada vez hay más niños con diabetes y no tienen tiempo tampoco. Entonces ellos te ayudan. Y entonces, ¿dónde vas a acudir? Pues a las redes, a los grupos, donde la gente te ayuda. Evidentemente, y cuidado, porque aquí entramos en terreno pantanoso, claro, porque en las redes nos encontramos cosas que son peligrosas también. Exacto. Que ahí es muchas veces donde yo digo, tenemos que ser un poquito coherentes con lo que leemos y lo que escuchamos. Y lo que escribimos. ¿Y qué? Y lo que escribimos. Sí, lo que escribimos y decimos. Entonces, claro, pero cuando tú no conoces nada de la diabetes, ¿cómo valoras lo que sí y lo que no? ¿No? Claro. Ese es el peligro, que falta quizás también una regulación. Cuando el contenido es de salud, debería haber una manera de filtrar ese tipo de contenido para que no llegue a tus oídos algo que es contraproducente. ¿Ibas a levantar o levantaste la mano? Es que, joder, cada vez salen más melones, dejamos más melones abiertos. Es decir, el de las redes sociales, el de la educación diabetológica, que son temas muy, muy, muy importantes. Yo coincido en que la educación diabetológica... A mí una de las cosas que me molesta sobremanera es que a todas las sociedades científicas, incluyendo en la que pertenezco, se nos llena la boca con lo importante es la educación diabetológica. Y se llena la boca de eso, pero luego bajas a tierra y ves que no. Y a mí me indigna muchísimo el pensar que según donde te diagnostiquen de diabetes, tu vida va a ir mejor o peor. Y no hay derecho a eso. No hay derecho a que en una parte de España, que por lo que sea en tu hospital no haya una educadora en diabetes, tu hija vaya peor controlada, o sea más infeliz. Porque eso Iñaki, perdona, y el trato al paciente, es decir, hace un par de horas estaba con los adolescentes, que estábamos en una entrevista y les estaba comentando, ¿no? Yo iba, como buena adolescente, me inventaba mi glucosa, mi glucemia, perdón, y entonces las ponía en el diario un día antes de ir al endocrino y me inventaba yo solo la redondeaba. La redondeaba hacia abajo, ¿no? Pues yo cuando fui al endocrino, la última vez que fui, me llamó mentirosa delante del chico de prácticas que estaba con él y me sentí muy humillada, muy avergonzada, muy juzgada, muy, muy mal. Y no volví al endocrino en años. Mi madre llegó un momento en el que la pobre tiró la toalla. Entonces, qué importante que tratemos al paciente no como un paciente, sino como una persona que está detrás del diagnóstico. Sí, no, desde luego. A ver, la relación equipo sanitario, paciente, persona con diabetes y entorno familiar es muy delicada. Y yo creo que la pena es que hay grandes profesionales, pero que porque se han formado por su propia iniciativa y por su propio interés o lo que sea, y luego los demás utilizan la intuición, lo que creen, ¿no? Pero ciertamente algunos meten la pata bastante. Y la prueba, yo les suelo decir cuando jocosamente con otros colegas endocrinólogas, sobre todo pediatras, que le digo, mira, que se ponga un colega tuyo a la salida de la consulta. Si salen 2 familias llorando, a lo largo del día ya lo estás haciendo mal. Algo pasa. ¿Y por qué? Porque las familias, sobre todo los padres y las madres, cuando van al endocrinólogo, se sienten evaluados, juzgados. ¿Y cuántas veces se entra diciendo, no me riñas? No me riñas. Pues ahí algo está fallando. Algo está fallando, porque si tú entras diciendo, no me riñas, quiere decir que tú ya no estás hablando con un experto en diabetes que te puede ayudar en la gestión de la diabetes de tu hijo o de tu hija, sino que estás hablando con un juez que va a juzgar tu
capacidad de ser cuidador de un niño con una enfermedad crónica. Que muchas veces lo que hace el niño / adolescente se escapa de las manos del padre porque ni siquiera es consciente de lo que hace. Por supuesto. Santi, que ahí trabajamos con el adolescente también, no con sus padres, evidentemente. Nosotros, a ver, sí que vemos y sabemos todos, y yo lo he visto mucho en redes sociales, que a veces os quejáis del trato, de la forma de ser muchas veces del profesional, del endocrinólogo, sí, endocrinopediatra, o a veces incluso del educador o educadora, porque dices, no todos somos iguales como personas, ¿no? Y sí que yo pienso que tendríamos que tener todos pues ese mínimo de empatía. Y eso depende mucho de cada persona, pero sí que tenemos que aspirar a una cosa de mínimos. Sí que sabemos que durante muchos años no se ha trabajado en eso. Tenéis, ahora veis el libro de las emociones, que digo, esto nos lo han venido a enseñar los psicólogos en los últimos años. Yo me acuerdo que desde la Sociedad de Endocrinología Pediátrica hacemos muchos cursos para trabajar, para enseñar o aprender nosotros cuando somos jóvenes a manejar la diabetes y a trabajar con vosotros como familias. Y fue en 2014, aquí en Alicante, la primera vez que en uno de esos cursos vino un psicólogo a hablarnos de los aspectos emocionales y de lo importante que es eso de, en la consulta, pues tenemos que tratarnos como personas y luego hablar sobre la diabetes, ¿no? Y eso yo creo que va creciendo y está mejorando también, pero es como lo que hablábamos de los colegios, que poco a poco irá calando más, pero Santi, esperamos que lo veáis. Perdona, y te quiero preguntar también por la actualización de los profesionales. ¿No puede ser que haya que tomar alguna medida para que los profesionales, digamos, no puedan negarse a actualizarse? Lo digo porque conozco compañeras, y no hace mucho tiempo me contaban esto, que su endocrino la hacía llevar el diario todavía escrito porque él no iba a aprender a utilizar esa aplicación. Entonces yo pregunto, ¿no debería haber como una regulación de, oye, si tú quieres trabajar aquí para pacientes que su vida es la diabetes, tú eres un ratito, ¿no? Luego te vas a tu casa y ya no tocas la diabetes. ¿No debería haber como, no sé, algo establecido para que todos los profesionales tuvieran el mismo nivel de actualización? A día de hoy no está regulado. Lo que intentamos desde las sociedades científicas es formar cuanta más gente mejor para que vayan entrando, pero nosotros no podemos obligar a nadie a que venga, evidentemente. No, es que esa era mi pregunta, o sea, eso no debería ser obligatorio. A día de hoy no. No. Y sabemos que desde hace años no nos enseñaban tampoco psicología en la carrera, ni cómo manejar a una persona con enfermedad crónica, ni siquiera cómo dar malas noticias. Algunas cosas se están haciendo y pero las facultades yo no me refiero mejoran. de todas formas al apartado emocional, es como te digo, al apartado más tecnológico o más de conceptos con los que se maneja la persona cada día, ¿no? Yo creo que también cada vez son más excepciones, que muchos profesionales se están actualizando a base de decir, si todo el mundo maneja un sensor flash, que sabe descargar, que sabe interpretar las Se nos gráficas. está quedando un micrófono sin pilas, si alguien viene aquí a cargarnos. Hablando de micros, por cierto, yo os quería plantear que a lo mejor en algún momento igual podemos pasarles el micrófono a ellos. Sí, yo creo que lo dije al principio, de todas formas, gracias Santi, lo vuelvo a repetir, si alguien tiene alguna pregunta para que no se le quede atrás sobre algún tema, o si quiere aportar algo, alguna vivencia o alguna idea, alguna curiosidad, que se sienta libre, que levanten la mano, que yo de vez en cuando miro. ¿No hay nadie de momento? ¿Alguien ha levantado la mano? Ahí hay mira, una por ahí, yo es que solo veo por un ojo, entonces te vi el brazo que no tenías levantado. Sí, a ver si he entendido bien que solamente una vez has estado con la educadora y tu hija tiene, has dicho, Chel, tu hijo debutó con 14 ¿Hace meses. cuánto? Mira, yo como educadora solo te puedo decir que es una auténtica vergüenza que una persona con un niño con 14 meses solo haya visto a la educadora una vez, cuando realmente deberías de haber sido un acompañamiento durante el año y medio de tu hijo, todas las semanas y los primeros días, todos los días. O sea, no se puede dejar a una persona que su hijo debuta con 14 meses de esa manera. O sea, es una auténtica vergüenza. Y sí que he de decir que desgraciadamente, y no sé por qué y no sé cuál es la razón, la figura de los educadores en diabetes, que antes o hace unos años sí que es verdad que parecía que podíamos tener más fuerza y que podíamos cada vez que hubiera más, lo que está sucediendo últimamente es que cada vez somos menos. Entonces, no sé cuál es pero lo único que se me ocurre, por ser muy fina y porque estamos en público y hay menores, es que es una vergüenza lo que te ha pasado. O sea, Yo creo que es
pocas ganas de ayudar, pocas ganas de aprender por parte de ella, porque hablando de la UGP, fue una de las preguntas en la pequeña consulta de 20 minutos que me hizo, que le pregunté, me dijo, no quieras saber tanto. Esa fue su respuesta. Mira, Bueno, es creo- así, y no, pero no he vuelto, no porque yo no haya querido. Yo le tengo su teléfono, le mando alguna vez WhatsApp para, oye, cítame, quiero seguir aprendiendo. He salido con un bebé de 14 meses en pleno COVID, sin que nadie me ayudara. Y gracias a todas las mamás que hay aquí he aprendido, Ana entre ellos, Claro. Emma, la mamá de Ica, Claro. aprendemos entre nosotras, Claro. porque no me quedaba otra. O sea, era supervivencia y tengo que sobrevivir para poder gestionar la diabetes de mi hijo lo mejor posible. Mira, Yo creo que en eso y había- tenéis que insistir, con buena cara. Hay que luchar. Con Hay- buena cara siempre, porque sé, como os decía antes, no todos los profesionales somos iguales y no todos oímos igual las críticas. Y a mí me duele saber que es verdad que hay compañeros a veces que le vas a decir esa necesidad tuya y te contesta así, ¿no? En ese sentido. Pero tenemos que insistir y a veces tendrá que ser insistir con la dirección del hospital o a un nivel más y decir, si no me puedes dar esto, mándame a un sitio donde me lo puedan dar. Y sé que es duro y sé que a nivel de hospitales nos cuesta, pero yo entiendo que no podéis estar solos en ¿Sabes esas qué pasa? Que condiciones. bastante guerra tenemos ya en casa de luchar como para tener que ir a luchar también al hospital. O sea, es que esto es una carga y una lucha diaria, que ya tenemos una mochila. Y lo que no podemos hacer es cargarnos más piedras encima porque los demás son unos incompetentes, porque es así. Porque para mí esa educadora es una incompetente. Ella y los de arriba, porque no están pensando en los diagnósticos de los niños, en un debut de un niño de 14 meses. Porque yo me tiré 9 días en una habitación sola, en pleno COVID, sin visitas, sin educadoras y diciendo, no pasa nada, tiene diabetes, hay enfermedades peores, como habéis dicho. Esa frase a mí me la dijeron en el debut de mi hijo. Y cárgatela a la mochila, que ya bastante pesa. Y como eso, pues 50.000 perlitas que puedo contar del hospital. A día de hoy no tengo endocrino para mi hijo. A día de hoy. Porque han dimitido 7 pediatras en el hospital. En el hospital de la comarca de la Marina Valls, aquí a 40 kilómetros. Yo de todas quería maneras- lanzar una pregunta con respecto a lo que comentaba ella, ¿no? La primera es que ella ha nombrado las ganas, ¿no? Ha dicho, porque no tiene ganas. Lo primero es que me parece, por eso hablaba de la regulación, ¿no? Porque al final la vida no puede depender de las ganas de alguien, ¿no? Porque esa persona va al trabajo y vuelve y puede ser, bueno, a lo mejor se ha sacado la carrera de medicina, pero es una psicópata, no lo sabemos. Entonces, no podemos depender de sus ganas. Y por otro lado, como pienso que tenemos que estar también en modo resolutivo, está muy bien quejarnos y es necesario, pero también se trata de buscar soluciones. Y yo pregunto, y por eso lanzo la pregunta que creo que es el lugar correcto para lanzarla, ¿no? Si entendemos que al margen de que sea pues por un problema que habría que solucionar, pero que realmente ese problema existe, no hay suficientes profesionales para la problemática que se nos presenta, perfecto. Y yo pregunto, y lo lanzo como pregunta, si no existe una regulación en las redes para que yo, que en mi caso yo sí soy sanitaria, pero que cualquier persona pueda lanzar educación sobre diabetes sin ningún tipo de filtro y decir lo que quiera, ¿no podría en los hospitales ofrecerse a los pacientes que ya tienen un transcurso de la enfermedad súper avanzado, que están empoderados, que saben manejar bomba, que saben manejar un montón de conceptos, que se les permita aportar talleres en un entorno seguro en el que puedan estar de repente evaluados? Porque lo que no se puede hacer en ninguno de los casos, entiendo yo, que es mandar, como digo, con un niño de 14 meses que no tiene la facilidad para expresarse y decir, oye, estoy en hipoglucemia, estoy en hiperglucemia, me encuentro mal. Poder darles esa otra alternativa, ¿no? Oye, no tengo al equipo, debería tenerlo, vale, perfecto, pero no lo tengo. Entonces, te doy un plan B, te doy una opción para que no te quedes a la deriva en esa situación que es un asesinato. En muchos hospitales, o sea, en algunos hospitales sí que hay programas de acompañamiento por padres expertos, por familias expertas y todo. En San Joan de Déu, por ejemplo, lo tienen y en otros sitios. El problema para mí es que son esos hospitales que son unidades de referencia los que tienen esos programas, pero en los hospitales pequeños y todo no se trabaja tanto con ello. Y ahí yo creo que en esos sitios tenéis que contar también con vuestras asociaciones, que es quien va a poder conseguir colaboración de otras familias también, y también que os podéis unir para conseguir los medios que os faltan. Anda, a mí no me importa hacer un 40 kilómetros si hay un profesional que me va a ayudar. El problema es que no nos quieren ayudar, ni me dan las herramientas, me tengo que buscar las habichuelas fuera. Y esa es la realidad. Ana, 5 años sin ir a una educadora. Claro, pero Chelo, yo ahí sí que te digo, Chelo, que le doy la razón a él. Yo entiendo tu queja y la comparto y lo sabes, pero no nos podemos quedar en una queja, ni podemos ser
una Juana de Arco en redes sociales, porque yo me he dado cuenta que solos no llegamos a ningún sitio. Yo sé que tú estás quemada y muchísima gente, porque no tiene educadora, pero os lo prometo que si supierais la fuerza que pueden tener las asociaciones, si todos estuviéramos en las asociaciones, solo se pueden conseguir cosas juntos, todos juntos. ¿Me entiendes? Las asociaciones son fuerza, mucha fuerza. No os lo podéis imaginar. El problema que tienen muchas asociaciones es que son muy poca gente, y necesitamos hacer fuerza. Me doy cuenta que somos una marea azul increíble, somos muchos. En redes, es que inundamos las redes. Si en vez de ir en solitario cada uno nos uniéramos, yo he llegado a hacer la campaña aquella que para mí fue tan importante y me dieron la espalda gente que vive con diabetes, porque a veces pesa más el ego y conseguir algo yo que ayudar, y no lo vamos a conseguir así. Entonces, hay muchísima falta de profesional en los hospitales, pero si no nos quejamos todos a la vez, es que no nos van a hacer caso. Por eso sé que la solución no es inmediata, pero os lo digo de verdad, el que no sea socio de la asociación que le pertenece, tenéis que asociaros, porque solo así vamos a hacer fuerza. Y lo digo porque ahora soy la secretaria de la Asociación Valenciana de Diabetes. Perdona, Amalia, un segundo nada más. Aprovechando lo que dice Ana, yo en Canarias los sensores, los freestyle, no estaban financiados. Yo me los estuve pagando, creo que fueron 5 años o 5 años y medio. Y yo nunca fui socia de Adigram, porque claro, cuando era pequeña rechazaba la enfermedad y entonces nunca dejé que mi madre me vaya a un campamento ni nada y yo no era socia. Y es verdad que después me los empezaron a financiar y realmente yo me gastaba más de 120 euros al mes en mis sensores. Y si no fuera por la asociación, que después me hice socia porque me di cuenta, no le damos importancia, decimos, bueno, yo no voy a ir a las charlas, pero es que no son las charlas, es que hoy tenemos monitorización continua en muchísimas comunidades gratuita, porque pagamos las asociaciones. Ellos, si son 4 personas y no tienen socios, no pueden hacer nada. Necesitan de nuestra economía y de nuestro apoyo. O sea que es súper importante. Todos los que no sean socios, valoren hacerse socios de sus asociaciones. Y Ana, por lo que estábamos... Pero es por lo que estamos diciendo, porque yo creo que una buena asociación y un buen entramado de voluntarios formados unos a otros por profesionales, podemos hacer mucho, no al nivel que lo hace un médico, evidentemente, pero sí nos vamos formando la gente que llevamos más tiempo por los profesionales que puedan ir a la asociación, se pueden hacer colaboraciones con los hospitales. ¿Y qué os parecería, por ejemplo, que las asociaciones lucharan porque hubiese una bolsa de jóvenes con diabetes tipo 1 que en ese momento no están estudiando, no tienen nada que hacer y pueden acompañar a la excursión al niño que no tiene un monitor? Pero eso lo vamos a conseguir con las asociaciones y dando ideas y aportando cosas como gente que vive con diabetes, y podemos también ayudarnos formándonos. A lo mejor estoy siendo un poco flipadilla de la vida, no lo sé. No, pero mira, contaba Amalia precisamente en la reunión que yo no estuve, puso el ejemplo del refresco TAP. ¿Se acuerdan de los que son mayores como nosotras? ¿Se acuerdan del refresco TAP? Bueno, antes no, lo contaba Amalia, yo la verdad que no era consciente de eso. Antes no existía la Coca-Cola Light, ¿vale? Y entonces las personas con diabetes pues no se podían tomar una Coca-Cola porque, bueno, se la podían tomar, pero suerte. Y entonces salió el TAP, ¿verdad? Cuenta ese ejemplo, Amalia, que te sale tan bien. Sí. A ver, esto es lo que tiene, ¿no?, de ser tan mayor. En la Asociación de Diabéticos solamente había una asociación en España, que era la Asociación de Diabéticos Españoles. En la asociación en España no había nada para las personas con diabetes, absolutamente nada, ni un caramelo, ni un refresco, nada. Entonces, en España nos costó que llegaran las cosas. Llegamos a encerrarnos para conseguir lo que se llamaba la piña al agua, que era un bote de piña lleno de agua, pero que estaba algo más dulce. O sea, os podéis imaginar. Pero sí que es verdad que había un fuerte sentimiento de asociacionismo que se ha perdido.
pero conseguíamos cosas. Entonces, por fin llegó el TAP. El TAP era el refresco anterior a la Coca-Cola Light. Conseguir un TAP, aquello era una aventura. Cuando tú llegabas a un sitio y había TAP, a ese bar le poníamos una bandera y una pegatina y íbamos siempre a ese, ¿no? Porque no había otro, porque no teníamos otro, pero conseguir eso a la asociación nos costó muchísimo, muchísimo. Y ahora, al hilo de lo que contaba Ana y de lo que contaba Ana también, que contaban las Anas, en las asociaciones es fundamental la unión. Es que no podemos hacer nada. Yo ahora que estoy en una asociación y siempre he estado en las asociaciones y soy la presidenta de la Asociación de Madrid Sur, no os podéis imaginar lo que cuesta que la gente se asocie. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser cuando se acompaña en el momento del debut? Cuando es verdad que muchas veces no vamos a los coles, acompañamos a los niños a las excursiones, entonces, Con los políticos, a exigir mejoras. Vamos a las reuniones del ayuntamiento, nos peleamos con los hospitales, entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Qué sucede? No sé muy bien. Entonces, también las personas con diabetes tenemos que unirnos y apoyarnos entre nosotros para conseguir cosas, porque si no nos apoyamos entre nosotros es difícil conseguir nada. Tenemos una enfermera escolar, una enfermera en el cole que nos ayude, que nos apoye, o alguien en el cole que nos pueda ayudar, que nos pueda apoyar. ¿Cómo lo hacemos si no estamos juntos? Cuando vamos uno solo no es lo mismo que si va una asociación que tiene detrás 500 socios, 1000 socios. La asociación en la que yo estoy somos ahora mismo 42 socios. Os podéis entender que la fuerza que tenemos nosotros es de -1. Ahora, la presidenta que tiene, con perdón de la expresión, se pega hasta con María de la O y con el alcalde, con la concejala y con quien haga falta. Perdona, Amalia, y pero además no tengo fuerza. Vemos la diferencia con asociaciones como la de Navarra. Sí, o sea, es todo lo contrario. Evidentemente. Entonces, lo que podemos conseguir nosotros no tiene nada que ver. Profesionales, pues vamos a una excursión y buscamos a una educadora. Vamos a hacer un proyecto educativo. Vamos a la reunión del ayuntamiento. Vamos a hacer una excursión de 3 días. ¿Por qué? Pues porque no tenemos gente. Pero seguimos peleando y os necesitamos. Porque nos necesitamos. Ahí desde Burgos hay una pregunta. Nos necesitamos. Hay una pregunta por aquí abajo. Bueno, lo ha dicho todo Amalia. Yo, soy Sara, soy la presidenta de la Asociación Diabetes Segovia y también la secretaria de la Federación de Castilla y León. Tengo aquí a más compañeros de asociaciones. He visto a Pilar de Diabetes Madrid, que es un gigante en España y que todos querríamos ser como ella. Y bueno, abundando en lo que ha dicho Amalia, es muy necesario que os asociéis y que también pongáis quejas cuando consideréis, de verdad, yo no quiero llamar a las armas, ¿vale? Voy a ser prudente, pero es muy necesario poner quejas cuando uno considera que su vida está en riesgo, que la vida de su hijo está en riesgo, que se te ha mandado a casa vulnerando tus derechos y que no, o sea, que eso no puede ser. De toda esa rabia hay que sacar 5 minutos para acercarse atención al paciente y poner una queja, porque una cosa que nos pasa desde las asociaciones es que cuando vamos a defenderos y a defendernos y a pelear, la administración nos dice: uy, pues no tenía ni idea de este problema porque es que nadie se ha quejado. Enfermera en las escuelas, ¿qué dices? Si nunca me lo han pedido. ¿Enfermera educadora en el hospital? No, pero si llevo 20 años con el servicio de endocrinología pediátrica y nadie nunca me ha dicho que esto haga falta. Entonces, nosotros que sabemos que hacen falta cosas, a veces necesitamos un hilo del que tirar para poder abundar en esa línea, para poder presentar nuestros informes, nuestros estudios y que la administración tenga
no solo nuestra visión de asociaciones, sino la visión del paciente de, pues es verdad, alguien se ha quejado de esto y habrá que hacerle caso. Y luego, muy importante asociarse por otra cosa. Cuando tú quieres hablar con tu provincia, tiene que ir la asociación de tu provincia, pero en sitios grandes, como voy a poner Castilla y León, ¿vale? Nosotros hemos tenido, Cris lo sabe, mucho tiempo el problema de que como la federación no estaba bien organizada, cuando teníamos que ir a pedir cosas de Consejería de Sanidad, de Consejería de Educación, de Consejería de Familia, tú ibas como asociación de Segovia y te decían, ¿usted quién es? ¿Usted de dónde viene? ¿De Segovia? Ah, no, yo es que soy la Junta. Usted tráigame al presidente de la federación y ya empezamos a hablar. Entonces, todo ese sistema de asambleas no se puede armar si la gente no se asocia y hay 1, 2, 3 representantes en cada sitio. Entonces, bueno, que estamos todos a lo mismo, a las enfermeras, a la educación diabetológica, y lo vamos a conseguir, pero necesitamos mínimo unirnos y visibilizarnos. Y ya me callo. Muchas gracias, muy necesario lo que has dicho, porque además es verdad. Bueno, por aquí hablan también. Sí, nada, simplemente añadir a lo que ha dicho Sara, o añadir o complementarlo, que lo importante que es asociarse, porque yo creo que hace unos años, cuando no teníamos toda la información a golpe de clic, yo creo que a lo mejor era como más visible, ¿no?, la necesidad de asociarse, porque a lo mejor si no estoy en la asociación no puedo ir a esas charlas, no puedo ir a esos campamentos, pero hoy en día qué cómodo es desde el ordenador buscar y ya lo tengo. Entonces, ¿por qué me voy a asociar? ¿No? Mucha gente viene a la oficina y cuando les han diagnosticado y dicen, ¿y qué me ofrecéis? Y muchas veces nosotros decimos, ¿y tú qué nos ofreces a nosotros? También, ¿no? Porque esto es algo que es para todos. Y no solamente hay que pensar en pertenecer a una asociación por el hecho de me vas a dar una consulta para el podólogo o me vas a dar... No, es que para mí no es igual ir a sanidad o ir a educación con el respaldo de 1000 personas detrás que con el respaldo de 5, porque no voy a tener el mismo peso, ni me van a hacer el mismo caso. Ahí es donde está la necesidad y la fuerza de las asociaciones. Claro, y es lo que comentaba antes, que hay muchos beneficios que a lo mejor hoy no estás contemplando, pero que van a llegar gracias a que las asociaciones por detrás van haciendo un trabajo que no se ve y que lo van haciendo de continuo, y de repente te llega pues el sensor financiado, como comentaba, o la bomba a la que no podías tener acceso. Es un trabajo del que además muchas veces no podemos hablar los que estamos peleándolo, porque la relación con la administración es delicada y entonces tienes que tener cuidado de no traicionar confianzas porque te puedes cargar el acuerdo. Entonces... Nada, eso, simplemente o sea, aunque nunca vayas a nada, aunque nunca vayas a una convivencia, ni a una charla, ni a nada, simplemente tu número en la lista para nosotros es una gran fuerza. Cuenta, claro. Muchísimas gracias a las dos. Os iba a decir, perdona Ana, Vale. que yo con esto que decíais de queja, reclamación y todo, a mí como profesional nunca me ha gustado esa palabra para eso, pero yo sí que os pido que hagáis solicitudes. Antes decía sugerencias en vez de quejas así. Yo pienso que en esto tenemos que ser asertivos. No se trata de tirar las orejas de qué malo es mi endocrino, qué mala es mi enfermera, qué malo es mi hospital. Se trata de decir, tengo necesidades que no están cubiertas y como mis necesidades no están cubiertas, te pido a ti o al servicio o al hospital que cubráis mis necesidades, y sobre eso trabajar juntos, porque vosotros sois parte del sistema sanitario también, y muchas administraciones dicen el paciente tiene que ser el centro del sistema, ¿vale? Pero tenéis que pedir esas cosas para que luego se escuchen, para que cuando se juntan en una sala realmente digan hacen falta más educadores, hacen falta más endocrinos porque hay 100 personas que me lo han pedido, y entonces así en algún momento se plantearán, pues cuando tenga un hueco del presupuesto tengo que meter esto. Claro, que se escuche. Te doy paso a ti y pasamos al siguiente tema, porque en 20 minutos nos tenemos que ir a la otra sala, ¿vale? Y estoy ahí contando los minutos. Nada, yo quería comentar simplemente que yo en mi caso, por ejemplo, con respecto al hospital, he tenido mucha suerte. Sí que es cierto que nosotros cuando nos dieron el diagnóstico de EMMA no hemos tenido problema porque nos acompañaron muy bien, teníamos educador, el endocrino fue una pasada, y con respecto a queja yo estoy totalmente de acuerdo, porque a mí la sensación fue... Tuvimos el tiempo que necesitamos, en este caso fue una semana, y tal cual salí del hospital, yo soy persona de que yo no atasco, por eso en el caso de ella sí que soy partidaria de si hay que poner una queja por lo que él comenta, de que tiene que llegar a algún sitio, yo lo hice a la inversa. En ese momento la necesidad mía más necesaria a cubrir era la parte emocional, lo llevamos bien,
En mi caso lo llevamos mejor, pero bueno, en lo que es el momento allí del hospital, y sí que puse lo que a mí, o sea, la experiencia que yo tuve en el hospital. Quiero decir que para mal ponemos la queja para que llegue a algún sitio o para bien, porque yo siempre en ese momento decía que para quejarnos tenemos mucha facilidad, pero luego cuando es algo que nos han ayudado y nos han gestionado bien, a veces como que nos cuesta reconocer el que el personal nos ha atendido bien, en que la parte, porque a veces el educador nos cubre la parte emocional, porque ahí en nuestro caso no hubo más, o sea, hubo endocrino, enfermeras que no tenían ni idea, porque yo la única reivindicación que sí que hago a la parte que toque o donde quiera llegar es que en el hospital hay mucha falta de información con los enfermeros, etcétera, porque todavía creo que falta mucho. Y luego con lo otro, para ser un poco breve, con la parte del cole. Entonces, yo en mi caso sí que la parte del cole también está un poco que creo que tendría que llegar más información, porque yo antes de debutar Emma, yo tengo al mayor y he estado siempre en la asociación del cole. Con respecto a cuando ha habido que apoyar a niños con autismo, yo a él he sido una mamá en la que lo he intentado, él ha tenido compañeros y he intentado inculcarle el que tienen que apoyarlos, el que los papás, aunque no nos toque a nosotros, tenemos que acompañar al resto de padres. Cuando me tocó lo de Emma, yo no tengo problema con el cole, sí que es cierto que yo tal cual salí del hospital me fui directa a la asociación, sigo pensando como vosotros a la hora de que tenemos que asociarnos todos. Tenemos la sensación de que las asociaciones no hacen nada, porque pasa con el AMPA en el cole, o sea, ¿para qué si no hacemos nada, si no vemos algo? Creo que ese es el problema. Y entonces creo que hay que dar más información en los coles porque hay mucho desconocimiento. Profesorado, la enfermera escolar no llega ni por asomo porque pensamos que es para cubrir la necesidad de la persona diabética y cubre muchos ámbitos que creo que los papás desconocemos. Entonces, simplemente creo que al cole tiene que llegar de alguna otra forma. Sí que es verdad que las asociaciones, yo llamo, ha habido que hacer una charla y se ha hecho, o sea, si lo pedimos están ahí, pero creo que falta mucha información y mucha el no saber, igual que los papás, cuando ella comentaba el tema de sentirnos solos, creo que a veces no es el que no te quieran escuchar, o por lo menos por la parte que a mí me toca, porque yo cuando debutó Emma no tenía ni idea. A mí el endocrino me dijo 10 gramos, el pan es azúcar, y yo me quedé con cara como, ¿qué? O sea, no tenía ni idea. Entonces me intento poner en el lugar de la madre que no vive el levantarte por la noche, el contabilizar, el dar zumo. Emma lleva bomba ahora, pero no la ha llevado. Entonces yo sé lo que es pincharla 10 veces y quiero pensar y quiero entender que como no nos toca y encima es una enfermedad que no se ve, no es algo que tú mires y digas, ostras, este niño le sucede y se ve. El problema es que no llegamos a entender, vemos y decimos, si a Ana no le pasa nada, está estupendamente. Quiero decir, yo la veo y digo, mira qué guapa. ¿Vale? O sea, Gracias. Claro, o sea, no es algo que digamos, si ella no lo dice o si yo no lo sé, yo no sé si ella es diabética. Entonces creo que hay tanto ahí para trabajar que yo en el caso de Emma, ya te digo, intento que se le vea el sensor, saco la bomba, la pincho en un parque, o sea, visibilizar, y a lo mejor te miran así, pero me da igual. O sea, hay que visibilizarlo y creo que a veces es eso, por la parte que a mí me toca, nada más. Muchas gracias por todo lo que has aportado. Como nos queda poquito tiempo, yo le voy a sugerir que pasemos al tema de la enfermera escolar, porque es importante, porque es relevante. Antes Ana dio una pincelada que la voy a retomar un poco. Cuando un niño, por ejemplo, o sea, se han nombrado varias cosas, pero hay algo que igual no se ve. Es que hay niños que a lo mejor llevan bien su diabetes, son niños obedientes, que hacen caso a sus padres, lo hacen todo bien, pero llega un momento, hay una edad, que no sabemos en qué momento exacto se produce en cada niño, que de repente no se quiere perder el recreo y entonces no se va a pinchar. Y él cree que no pasa nada, porque al final, bueno, está un poco alto, pero no le importa. Y llega a casa y dice, pues no sé, no me debió hacer efecto a la insulina, no sé qué pasó. Entonces, eso, el tema de los exámenes, de que si un niño está alto o está bajo y tenga derecho a presentarse más tarde a ese examen o incluso otro día a ese examen, o no ir a clase o marcharse de clase. Ayudarle en el cálculo, porque todos los niños no tienen 14 años, hay niños que tienen 4, que tienen 5, que tienen 7, ¿no? ¿Cuál es la relevancia real de la figura? Las excursiones a las que muchas veces no pueden ir y no se ofrece a los padres la ayuda de poder ir, o incluso los padres trabajan y no pueden ir a esa excursión. Entonces, hay muchos temas que suple
una enfermera escolar. Sí, bueno, yo en mi caso sí que tengo algún problemilla en ese tema porque yo entiendo que no hay ahora enfermera escolar. También entiendo que el profesor no puede hacerse cargo de la diabetes de mi hija porque tiene más clase, porque tiene un autismo, porque tiene esto. Es decir, no está solo la diabetes de Valeria y yo eso lo entiendo. Pero claro, hay que dar una solución. La solución no puede ser: tú no puedes venir porque eres madre, yo no puedo atenderlo porque tengo más hijos y no hay enfermera escolar, pues tu hija se queda sin excursión. Eso no me lo han dicho, ¿eh? Pero sí que es verdad que la solución a lo mejor que me dan es: tú ven detrás con el coche, si pasa, porque claro, yo es lo que le digo, a ver, tú tienes un páncreas que funciona, ¿verdad? Mi hija no. Ah, fíjate qué mala pata. Pues no puede ser que porque nadie me ayude a supervisar lo que ella va a meterse en la bomba, porque Valeria aún no ha dado los decimales. Podría ser que con el trasiego del autobús, el cachondeo, en vez de 0,5 me pongo 5, como le pasó a una niña. ¿Qué pasa? Que yo solo pido que simplemente la supervisen, ¿no? Pero ellos no quieren esa responsabilidad. Entonces me dicen, no pasa nada, tú vienes detrás en el coche. Digo, ya, pero si mi hija se pone a 300, se tiene que poner insulina. Si no llega y no puede almorzar con todos. Dice, pues no veo el problema, porque no almuerza más tarde sola. Ya entramos ahí en la estigmatización. Claro, entonces quiero decir que para ti como adulto eso no tiene importancia, para mi hija el hecho de poder almorzar con todos sus compañeros es sentirse una más. Es que pertenecer al grupo es una necesidad. O sea, no es Claro, una tontería, es una necesidad del claro. niño que se está desarrollando. Claro. Necesita saber que cuando sus compañeros comen, él puede comer. No puede quedarse una hora sin comer porque entonces, o sea, puede. Pero si podemos evitarlo, lo bueno es que no tenga que pasar por eso. Pero me refiero a que pueden pasar tantas circunstancias que solo con que hubiese alguien, que a lo mejor con la edad de Valeria ya simplemente supervisándola, ella lo puede hacer, pero habrá niños que ni siquiera pueden hacerlo. Tiene que haber alguien. Entonces, claro, Iñaki, recuerdo que en una entrevista que le vi, él un poco hablaba, que luego sí eso nos lo puede contar, de cómo lo gestionan él en su colegio, ¿no? Donde es orientador. Es orientador, ¿no? Bueno, sí. Es orientador. Entonces me pareció una idea genial. Pero esa idea creo que entra mucho en el concepto empatía. No hay obligación de. Entonces, claro, si tú encuentras profesores empáticos, oye, pues genial, qué bien me va la vida, qué guay es mi colegio, oye, mi colegio, chachi, con empatía, vale. Y cuando no está esa empatía, ¿qué hacemos? Por eso siempre digo, pidamos empatía, pero no vivamos de la empatía. Juntémonos y hagamos cosas juntos para poder solucionarlo. La enfermera escolar no está cerca, por lo menos no en mi comunidad. Otro tema, educación y sanidad, competencias por comunidades. Y en cada comunidad tienen mejor o peor. O sea, quiero decir, es que esto es como y otra vuelta de tuerca, y otra vuelta de tuerca, y todo se complica. Pero claro, la enfermera escolar yo cerca no la veo, no la veo. ¿Qué solución? No lo sé. Todos los padres tampoco pueden ir a la excursión porque trabajan. Y yo partía un poco de la idea de o trabajar como ahora nos contará Iñaki que se trabaja en su cole, o que las asociaciones de alguna forma puedan tener ese tipo de voluntarios expertos que pudieran acompañar, ¿no? Claro. Esa es mi idea, pero porque claro, un matiz muy importante, enfermera en los colegios, ¿todas las enfermeras controlan el tema de la diabetes? No el tema de yo sé pinchar, ¿eh? No. El tema de la diabetes, con todos los entresijos que hay, me afectan las emociones, a mi hija le cayó una muela ayer y hoy está a 300, quiero decir, no todas las enfermeras, con lo cual para mí, enfermera escolar formada en las patologías que ese colegio tenga ese año, porque hay 100.000, ¿vale? Y luego, sobre todo, comunicación directa con los padres, porque solo los padres o el propio niño también puede decir, oye, mira, es que a mí con esto me pasa esto, porque no siempre es para todos la misma decisión la adecuada, ¿no? Porque a lo mejor mi hija que tiene bomba y le para la basal, con media ración la remontas y a otro necesita 3 raciones para remontar esa hipoglucemia. Y esto no tiene por qué saberlo la enfermera. Y yo creo que ese es lo que yo quería aportar, ¿no? De enfermera escolar sí, pero formada. Y hasta que llegue, busquemos soluciones todos juntos, como siempre, uniéndonos. Y soluciones, no sé si Iñaki quería aportar algo que se le ocurra hasta que esté esa figura, que ojalá llegue un momento en el que esté en todos los colegios. Yo voy a empezar por el final, es decir, yo sí que soy partidario de una enfermera escolar,
A ver, yo lo que no entiendo que en este bendito país, en un taller de 30 operarios, tengan la obligación de que haya un sanitario y en un colegio de 1.200 como es el mío, no haya obligación de que haya un sanitario, ¿no? Pero partiendo de ahí ya sabemos que está lejos todavía, pero yo creo que es un camino que al que no podemos renunciar, personalmente. Y respecto a lo que, claro, a ver, yo creo que hay que tender, a ver, cada uno cuenta la procesión según le va, eso está claro. Y hay quien dice, sí, pues a mí mi profesor no sé, es malísimo, pues se desentiende, otro si no puede decir, pues se entiende muy bien y tal, ¿no? Y coincido contigo que no puede depender del profesor que le toque. No puede depender que mi hijo vaya, que yo me quede más o menos tranquilo según el profesor que me toque. Eso tampoco puede ser. O sea, yo creo que no puede depender y hay que hacer algo. En mi cole lo que hemos hecho, lo que hemos pensado partiendo de esa idea de que hay un niño, un alumno, una alumna que tiene diabetes y que hay que atender desde la integración como si tuviera cualquier otra cosa. Un niño o una niña con síndrome de Down, un niño con alergia, lo que sea, que hay que atender porque se busca la normalización. La forma que hemos establecido es un sistema similar para todas las patologías crónicas que exijan intervención. Y entonces el formato que nos está funcionando es que el colegio hace un protocolo en el cual se interviene. Tenga diabetes o tenga lo que sea. Se hace primero un barrido de todos los diagnósticos, con todos los informes pertinentes de todos los médicos, incluso se habla con el médico, lo que sea, y para cada alumno o alumna que tenga una patología, vamos a poner la diabetes, lo que se establece es un protocolo de intervención. En ese protocolo de intervención, lo que hemos ideado es que haya dos tipos de responsables. Uno, que sean la mayoría del claustro, que es aquel que le puede tocar, imagínate un profesor de sexto que le toca hacer una guardia en segundo de infantil donde hay un niño con diabetes, lo que tiene que saber esa persona, y luego 4 o 5 adultos competentes en el manejo de la diabetes. Porque lo que nos dábamos cuenta es que cuando vamos a todo el colegio a explicar una charla sobre diabetes a todo el colegio, no se enteran porque si no me está tocando en mi clase, no le pongo la misma atención. Entonces lo que hacemos es de esa manera. Claro, a ver, ¿qué tienes? Mira, ojo que tienes a un niño o una niña con diabetes en tu clase y hay que atender, ¿vale? Ese es el protocolo. Y entonces es el siguiente. Dentro del aula se pone una señal donde se avisa a cualquier profesor que vaya, una señal es una cruz roja un poco llamativa, en el corcho, que dice, ojo que en esta clase hay un niño o una niña que tiene una patología que exige intervención o vigilancia como mínimo. Y dentro de un cajón cerrado está la fotografía del niño, los datos, lo que tiene que tal. Y los responsables dentro del colegio de ese niño o esa niña, que son 5, que son el tutor o tutora, el profesor que más horas esté en ese aula, el del aula más cercana, el tutor del aula más cercana, normalmente el orientador, que es lo que nos toca, y puede ser el de educación física. Esas 5 personas tienen que ser competentes para resolver una situación. Y así, de esa manera, cuando un profesor que le toca hacer guardia va, en el primer minuto ya ve la fotografía del niño y pone, mira, si se pone verde, no sé qué, o lo que sea, ¿no? O mírale y lleva un aparato que tiene que poner tal cifra, o lo que sea que tenga el protocolo que sea, porque esto es individualizado. Y si no, dice, si pasa esto, avisa corriendo a una de estas 5 personas que son las que pueden resolver. Y de esa manera lo que nos permite es que todo el mundo esté tranquilo, porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y son cosas a las cuales está capacitado a hacer. Porque no olvidemos nunca esto, los profesores quieren a nuestros hijos e hijas. Quiero decir que no son gente, no es el enemigo a batir, no es el enemigo a batir. Entonces, bueno,
tenemos más cosas, pero un poco para que veáis. Y otra cosa muy importante, una de las cosas que le digo, a ver, nosotros desde el colegio somos los brazos ejecutores, pero la cabeza pensante son los padres. Claro. Y si no sé qué hacer, cojo y le llamo. Por eso tenemos 3 teléfonos por orden de prioridad a quién llamar. Claro. Y muchas gracias, Iñaki. Al margen de eso, también a mí me gustaría poner un poco el foco para ir concluyendo también, que ahora les voy a preguntar brevemente porque se nos hace la hora, también el foco muy importante, no solo que por supuesto para la aparición de la diabetes, sino para cualquier tipo de niño en sus diversas circunstancias. Yo fui víctima del bullying, pero digo que fui víctima del bullying igual que fue víctima el que me causó el bullying, porque creo que el niño que causa bullying al final es víctima de algo, porque si no, no hace bullying. Entonces, poner también un poco de atención, más ahora que estamos en una pandemia, con las redes sociales, con la comparativa, con el ciberbullying, que los niños aprendan a conocerse para autogestionarse, porque somos grandes desconocidos de nosotros mismos y luego llegamos a los 40 años y entramos en crisis, y no puede ser, no podemos esperar a los 40 años, tenemos que entrar en crisis antes, para conocernos antes y ahorrarnos todo lo que yo me he comido. Entonces, poner un poco de foco también en la gestión emocional de los niños como grupo, de los niños individualmente y de los niños con respecto a sus casas, creo que es muy importante. Siempre será mejor. Por supuesto. A ver, yo creo que la primera obligación como padres es que nuestros hijos crezcan sanos y felices. O felices y sanos, que no sé cuál sería el orden, habría que discutir. Una retroalimenta a la otra. Lo que sí sé es que para ser feliz tienen que estar sanos. O sea, quiere decir, un mal control de la diabetes, y lo hemos experimentado todos, te raya y no te deja estar feliz, no te deja estar bien, ¿no? O sea, que van paralelos de alguna manera. Y creo que es verdad que el autoconocimiento es importante. Y ahí, como padres, igual, yo os invito a que leáis ese libro que está ahí, que lo hicimos Gemma Peralta y yo, porque da pistas de que nosotros como padres también podemos hacer cosas para ayudar a nuestros hijos a autoconocerse. Y no querría acabar, ya que estáis sobre todo escuchando padres, no querría acabar sin decir que sea, cuando entre por la puerta de casa, no le preguntes qué tal ha ido el día, qué tal ha ido el día tal cual, porque va a entender nada bien en 200 o en 180, porque están muy acostumbrados a... Y por supuestísimo, tampoco le digáis la primera de decir, ¿cuánto tienes? Esa es mi madre, Iñaki. Esa es tu... Entonces, porque estamos anteponiendo nosotros, sí, que estamos diciendo la vida emocional, no sé qué, no sé cuántos, tú primero eres diabético y luego ya hablaremos de tus emociones, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que solamente después de hacer otras 3 preguntas, le preguntes, ¿y qué tal ha ido la diabetes? ¿Qué tal en clase de mates? ¿Qué tal con tus amigos? ¿Qué tal lo que sea? ¿Has aprobado? ¿Y la diabetes qué tal ha ido? Muy buen apunte, muchas gracias, Iñaki. Yo les voy a pedir a tus 3 compañeros unas breves palabras para despedirnos, porque nos mandan a la otra sala, pero voy a aprovechar, porque Iñaki ha hablado de su libro y yo voy a hablar del mío, que en marzo saco mi libro, Eneagrama y Diabetes, sobre todo para los padres, pero para cualquier persona, para que vean, según el patrón de personalidad del niño, cómo le podemos ayudar y cómo no, porque muchas veces intentamos ayudar a la otra persona, da igual que sea nuestro hijo, nuestro marido, no importa quién sea, intentamos ayudarle desde nuestras necesidades, desde lo que yo interpreto que es el problema, y hay muchas personalidades, en concreto basándome en el Eneagrama I27, y la ayuda es muy diferente según el patrón de personalidad del niño, y creo que es una herramienta muy bonita, pero ya les daré la brasa por Instagram. Ana, por favor, unas palabras finales para irnos a la clausura que nos mandan a la otra sala. Bueno, nada, agradeceros a todos los que habéis venido, que insisto, que tenemos que unirnos y luchar, chicos, y bueno, que yo no voy a ir a la otra sala, porque lo que ha dicho Ana, estoy un poquito ahí coleando el COVID y me voy a portar como una persona, como a mí me gusta, coherente, y me voy a ir. Pero nada, que el abrazo que nos he dado a los que quería, os lo daré al año que viene, porque lo voy a decir. Ángel, cuando me veas, siempre pones Ana Tormo sin S al final. El acuerdo es, mientras no me pongas la S, me invitas al DED del año que viene. No la pongas, no la pongas.
Gracias, Ana. Yo sí que he visto que todos tenéis claro que tenéis muchas necesidades no cubiertas y que hay que trabajar y que tenéis que trabajar juntos para conseguirlas. Yo siempre pienso que el sistema no es la gallina de los huevos de oro y no podemos conseguir todo lo que existe para todos los niños porque no podríamos sostener el sistema. Pero sí que hay unos mínimos que tenéis que tener y que tenemos que trabajar todos por ellos. Nosotros también trabajamos de las consultas, pero vosotros no, yo creo que no hay que basarse en la queja, sino, como hemos dicho, trabajar por pedir lo que necesitamos realmente para que al final lo tengamos. Hace 5 años, yo creo, hablábamos de la monitorización continua y decíamos, qué suerte que todos los niños pudiéramos tenerla, y ahora es una realidad. Entonces tenemos que trabajar para que todo eso lo podamos ir consiguiendo. Gracias. Gracias, Santi. Iñaki, te dejo añadir algo más. ¿Algo más, joder? Te dejo. No, pues yo solamente deciros que lo bonito que es poder compartir entre todos nosotros, ¿no?, el sentirse entendido, yo creo que es importante. Y lo que me da un poco pena es que porque tenga la mala suerte de que me haya tocado una enfermera o un médico o lo que sea, una médica que no le ayuda a mi hijo, que yo tenga que sufrirlo. Yo invito, es decir, luego ya le pegaremos en una esquina a esa persona tan malvada, pero lo primero es vamos a buscar una solución para mi problema. Entonces yo os invito que individualmente, eso, desde la solicitud, como tú decías muy bien, que me ha gustado mucho esa idea, cada uno solicite aquello que necesita y aquello que considera que debe obtener, ¿no? Porque es una responsabilidad como padres para nuestros hijos. Muchas gracias, Iñaki. Bueno, yo lo primero, daros las gracias por estar aquí y acompañarnos. Dar las gracias a Ángel por invitarme por primera vez a estar a este lado. Al otro lado ya he estado más veces. Y bueno, como decía Iñaki, por favor, pedir la base de la diabetes, que es la educación. Las enfermeras en los coles nos hacen muchísima falta, pero la educación es la base, por favor. Nunca lo olvidéis, lucharlo y pelearlo desde donde podáis y desde donde mejor estéis para hacerlo, pero nunca os olvidéis de ello. Y pensar que vosotros, junto con vuestros hijos, sois los mayores guerreros del mundo, ¿vale? Y aquí estamos para lo que vosotros queráis y para lo que necesitéis. Un beso para todos, ¿vale? Chao. Gracias, Amalia. Bueno, pues yo también me voy a despedir, le voy a decir unas palabras que me parecen importantes. Yo, si no fuera por la diabetes, hoy no estaría aquí, pero no por tener diabetes, sino por el horroroso recorrido que he hecho con la diabetes. Y sobre todo se lo digo a los niños. Los adultos al final, supongo que ya tienen otra manera de ver la realidad, pero los niños, cuando tocamos fondo, cuando nos sentimos mal, siempre tenemos que sacar lo bueno de eso y pensar en para qué nos sirve, ¿no? Yo hoy por hoy soy directora de un programa que se llama Diabestars, en el que hago a los niños visibles en Televisión Canaria. Lo estoy expandiendo, y si no fuera por lo que a mí me ha pasado, que yo siempre lo catalogué como malo, no estaría siendo hoy la versión más feliz de mi vida. O sea que no llamen a las cosas buenas o malas, las cosas son cosas, decidan lo que quieren hacer con ellas. Muchas gracias.